Les presento a Andrés Arellano, creador de contenido principalmente para TikTok. En TikTok es donde te veo yo principalmente, digamos, publicando tus cosas. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por brindarnos un espacio, por regalarnos aquí una horita larga para hablar un poquitico. Entonces, por favor, Andrés, preséntate si eres tan amable. No, Richie, muchas gracias a ti por la invitación. Me siento sumamente honrado. Eres claramente uno de los canales grandes de Colombia, unos referentes y esperemos que, como tú dices, tengamos una hora bien chévere hablando de estos temas. Andrés, hermano, entonces, por favor, regálanos una presentación tuya. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu, digamos, ha sido tu enfoque, digamos, para empezar a, digamos, a hablar de contenido político y contenido económico en, pues, en Bueno, redes sociales y tu background y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que después no estemos diciendo que traemos a cualquier pelagato aquí porque eso es lo que les gusta decir, ¿no? gracias. Es la primera vez que en una entrevista empiezo así y me parece sumamente genial. Yo estudié gobierno y relaciones internacionales y desde toda la vida me apasioné por el tema político, pero siempre sentí que la educación era bastante elitista, bastante enfocada a un modelo y no más. Hice muchas cosas, fui escritor, trabajé en muchos lados, publiqué libros y el año pasado, por primera vez, no, el año pasado, no, antepasado, decidí meterme totalmente en política cuando Piedad Córdoba me llamó, precisamente por el contenido que creaba, y me fui a ser asesor de ella en el Congreso, en el Senado, hasta pues el día que nos dejó, hasta que el día que partió a una mejor vida. Y luego en ese proceso di el salto a la Contraloría, trabajé en regalías, a donde pienso volver ahorita. Y en este momento lo que estoy de lleno es a crear otra república, que es el espacio en TikTok que, pues, donde nos conocimos o el que nos llevó a esta reunión y que espero que se convierta en un elemento importante como hablaremos ahorita más adelante. Pero básicamente ese sentido es como lo que he sido. El ejercicio mental de las personas aquí en Colombia me parece muy llamativo, me parece muy curioso. Y pues ahorita, pues ya te tengo unas listas preparadas, unas preguntas y te las voy a ir haciendo, pues te voy a agarrar en frío, te pido disculpas, pero pues esa es la idea, digamos, contestar así en frío porque pues salen, digamos, como más naturales y como más de Claro. forma visceral. Y después sí vamos a hacer uno acerca de política, ya específicamente hablando del contexto colombiano en política. Pero hoy digamos más que como de modo de pensar a nivel económico, porque como te venía diciendo, a mí últimamente me han conocido mucho por una frase que yo como que he vuelto muy famosa. Yo curiosamente he vuelto muy famosa la frase. Bueno, de hecho han sido varias porque yo, pues digamos a raíz del poco alcance que tengo, pues he logrado que como que se masifiquen muchos esas frases, que son es capitalistas de Cisben, pobretones de derecha, terratenientes de quincena, ¿sí? Oligarcas de Transmilenio y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de frases, digamos, yo las he utilizado y se han generalizado mucho dentro de mis seguidores, ese tipo de cosas, porque son muy llamativas, pero es que yo creo que son la forma más adecuada de llamar a este lumpen de supuesta derecha que se la pasa defendiendo un poconón de conceptos y un poconón de vainas atropelladoras. Pues un ejemplo muy claro, ¿no? Estaban haciendo una reforma laboral en la cual se le iba a pagar un extra en horas nocturnas, un extra en horas dominicales, porque pues la ley de Álvaro Uribe Vélez no la dejó en ceros, ¿no? Dice que para estimular el empleo. Y salieron un poconón de asalariados a marchar que estaban en contra de la reforma laboral porque es que iba a volver más, porque pobrecitos los empresarios, entonces que se iba a acabar el empleo en Colombia. Entonces eso lo que hizo fue reforzar aún más mi curiosidad. Yo decía, pero ¿les van a dar más plata, mano? Estamos con un 50% de informalidad y salen con estas. Entonces, siempre me ha llamado la atención y por eso me gusta, digamos, encontrarme con personas como tú que claramente tienen unos conceptos muy bien articulados desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico. Entonces, pues, mi primera pregunta, Andrés, es,
Yo quiero que, basado en eso que te acabo de decir, de tanto capitalista de Sisbén que nos inunda aquí en Colombia, que vive arrastrado, luchan para llegar al fin de mes, pero se dicen capitalistas y de derecha y democráticos. No, yo creo que ni siquiera entienden cuál es el concepto de derecha o izquierda. Entonces, pues mi primera pregunta es, ¿qué es verdaderamente la derecha y cuáles son esas características principales de la derecha? ¿Y qué es la verdadera izquierda y cuáles son esas características principales para por fin de una vez por todas entender ese concepto? Porque, o sea, yo personalmente de pronto lo tengo muy distorsionado y entonces no, o sea, yo quiero que me lo aclares. Entonces, pues, Ok, cuéntame. pues tremenda pregunta para empezar, ¿no? Pero por ahí, por ahí, ese es el principio. Y es verdad que la izquierda y la derecha en cada país se adecua a las realidades de cada país, pero en términos generales, que se aplica a todos, en muchos sentidos tú puedes decir que la derecha es una ideología política que lo que busca es conservar y mantener los privilegios que tiene un sector afortunado de la sociedad. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. La izquierda lo que busca es convertir esos privilegios en derechos de todos los ciudadanos. Entonces tú puedes decir básicamente que la derecha lo que busca es el enriquecimiento personal, incluso a costa del empobrecimiento de la sociedad. Y la izquierda busca lo contrario, es el enriquecimiento de la sociedad, incluso en la desmejora un poco de los privilegios exorbitantes que tiene un sector muy pequeño de la sociedad. Ahora, tú puedes decir que eso arranca en Francia, en el 1791, en los albores de la Revolución Francesa, en el sentido de que el rey Luis XVI, obligado por la revolución, ¿sí? Antes de que lo descabezaran, convocó al pueblo, convocó los estados generales, o sea, hizo una asamblea que por primera vez en su historia era realmente democrática. A la izquierda de él estaba el pueblo y a la derecha de él estaba la nobleza y la oligarquía. De ahí vienen el concepto. Entonces, ¿qué buscaba la derecha? Que el mundo siguiera como venía, que siguiera siendo feudal, que siguiera siendo monárquico, y la izquierda buscaba pues la república, que no solo comieran bien unos, sino que comieran bien todos, que la riqueza no se quedara solo en unos, sino que quedara un poco en todos. Y digamos que eso se mantuvo así durante mucho tiempo, pero la izquierda y la derecha, como la sociedad, pues evolucionan y se van transformando frente a las nuevas realidades. Y en ese sentido, yo sí creo que la Unión Soviética hizo un cambio profundo, muy, muy profundo en la sociedad, y hoy la izquierda es mucho más capitalista, si se quiere. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Petro defiende totalmente el capitalismo, Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, Podemos en España, y en el sentido lo que ellos buscan es que el sistema siga manteniéndose, pero que tal vez sea un poquito menos injusto, siendo tal vez a través de impuestos, a través de un poco de mejores de salarios, la riqueza no se concentre en un solo rincón, sino que se trate de expandir un poco más hacia el otro lado. El problema es que la derecha sí sigue siendo muy capitalista, muy individualista, muy oligárquica, porque de ahí o sea, el sistema desprende eso. Entonces, si tú naces con privilegios, ¿sí? Tienes educación gratis, porque te la pagan tus papás, desde tu perspectiva es gratis, tienes salud gratis, tienes buena alimentación, y de ahí en adelante pues es muy fácil que puedas reproducir la riqueza con la que naciste. Mientras que si naces en la pobreza, pues no tienes ni educación, no tienes ni salud, no tienes buena alimentación, de ahí salir a reproducir la riqueza es muy difícil. Por eso lo que decimos es, partamos de un principio, ¿sí? Partamos de que todo el mundo tiene derecho a la salud, todo el mundo tiene derecho a la educación, y ahí las diferencias que se desprendan son bienvenidas. Pero claro, si tú eres de la sociedad... capacidades, ¿no? Claro, pero claro, si tú eres de los privilegiados, no estás a favor de la educación gratuita, no estás a favor de la salud gratuita,
porque sabes que ahí pueden estar las personas, ahí pueden nacer Más o pueden capaces. presentarse los procesos que te eliminen los privilegios. Sí, ¿Sí? o sea, el riesgo de que hayan personas más capaces que le quiten que le corran el butaco. Exactamente. Entonces, ¿Viste el TikTok de esa tal Sofía Almanza? exactamente eso. Exactamente, es Toca exactamente hacer un video eso. acerca de eso. Es exactamente eso, es decir, es no reconocer los privilegios que tiene una persona en nacer en una situación frente a las desgracias que tienen una gran mayoría que nacieron en otra. Ahora, pero Richie, esto es lo importante, dentro de todo esto es lo importante, lo que vamos a hablar. Eh, la izquierda clásica, que es a la que yo pertenezco, entiende básicamente la sociedad al día de hoy como una sociedad de trabajadores y capitalistas. Eso para nosotros no ha cambiado. Okay. Sí es cierto que hay... Permíteme una pregunta, Andrés. Cuando estamos hablando de izquierda clásica, entonces, ¿cuáles son tus economistas, digamos, cumbre para ti? Pero cuando estamos hablando de clásica, ¿estamos hablando de Smith, de David Ricardo y de Marx o de quién más estamos hablando? Economistas clásicos, exactamente. Ellos son los economistas clásicos. Ellos son los economistas clásicos. Hay muchos ignorantes que utilizan, digamos, a Smith como Dios del capitalismo, ¿no? Teniendo en cuenta, pero curiosamente Smith tiene obras antes de La riqueza de las naciones que precisamente hablan de la producción ética, ¿no? Y de la producción del bienestar, ¿no? O sea, que no solo es eso. Y Smith estaba en contra de los monopolios, estaba en contra de la concentración de la riqueza, lo consideraba un error, estaba a favor de la participación del Estado, consideraría que el Estado debería promover la educación pública. O sea, por ejemplo, no vamos a entrar en eso porque es muy técnico, pero lo que esta nueva ola liberal le critica a Marx es la teoría del valor trabajo. Marx no se inventó la teoría del valor trabajo, se la inventó Smith. Smith, sí, sí, claro, la teoría de valor trabajo y pues también, digamos, es un error porque también, digamos, él eliminaba la plusvalía con esa teoría, ¿no? La plusvalía de Marx. No, es Marx el que la encuentra. O sea, Smith ve o sea, Smith lo que ve en la teoría del valor trabajo es que de ahí, prácticamente en términos muy sencillos, de ahí se puede poner el precio, si se quiere. Sí, solo de las horas de trabajo. Exacto. Marx lo que dice es, no, ahí está la riqueza de la sociedad. Ahí está donde se crea la riqueza, ¿sí? Y por eso él se la apropia, en el sentido de que, o sea, si tú lees a Marx y es un ejercicio que yo recomiendo a todo el mundo que lo haga, Marx pareciera, por sus escritos, que hubiera leído a todo el mundo antes de él. Es impresionante en ese sentido. Parece que hubiera leído a todo el mundo antes de él. Y, Richie, cuando tú lees economistas como Stiglitz, por ejemplo, como Mazzucato hoy, como Krugman, como Piketty, que son referencias, todos ellos han leído a Marx y todos ellos lo tienen en cuenta en sus escritos. Esa idea de tratar de olvidar a Marx, de ponerlo o sea, considerarlo un villano, un tipo que solo hizo escribir libros y artículos, es ridícula. Es ridícula. Y sobre todo es ridícula porque la sociedad que hoy tenemos fue la sociedad que en su momento escribió Marx perfectamente. No es una sociedad de iguales. No es una sociedad democrática, es una sociedad totalmente oligárquica, que, como él decía, con un polo lleno de riqueza y con otro polo lleno de miseria. Ese es el mundo de hoy. Los liberales nunca prometieron eso. Los liberales lo que nos decían es, no, dejen que el mercado haga todo, dejemos todo, que el mundo va a ser maravilloso, que todo el mundo va a tener oportunidades de trabajo, que los empresarios van a invertir muy bien, que vamos a tener buenas condiciones. Bueno, ese no es el mundo de hoy para nada. Y hay otro elemento que pasa en las discusiones de hoy, y ya volvemos a lo de izquierda y derecha, y es que la gente no entiende que cuando Smith escribe La riqueza de las naciones, es un libro difícil y todo, pero es maravilloso, cuando él lo escribe, el capitalismo como lo conocemos está empezando a emerger. Entonces él habla ahí del panadero, él habla ahí del carnicero, del cervecero, no porque está escribiendo un libro para dummies, él lo está haciendo porque está viendo que esos son ese era el contexto en el que estaba. Ellos eran los empresarios de su época. El capitalismo no había nacido. Exacto, pasan 50 años de eso. Marx ve un mundo totalmente diferente y dice, ok, así no son las cosas. Y es que es obvio, el mundo de 50 años de hoy, o sea, el mundo de 50 años hoy va a ser muy diferente.
Entonces las cosas que escribamos hoy pues serán absolutamente válidas, pero serán una base para lo que pase en esa época, no será lo que defina en esa época. Entonces el capitalismo naciente, que es un capitalismo muy pequeño, de pequeños empresarios, es muy diferente al que de Marx, que ya empieza a concentrarse, que ya empieza a ser transformador, que ya empieza a ser salvaje con el ser humano, y por eso él dice, ok, esto no está funcionando. Porque hay algo que tenemos que recordar. Cuando Marx estudia la historia, él dice, cuando la revolución, o sea, en Europa, la revolución francesa pasa casi que al mismo tiempo que la revolución industrial. Se pegan, ¿sí? Okay. Son muy contemporáneas. Y cuando se instaura la democracia, como todos sabemos, el legado, el leitmotiv de ellos era, vamos a instaurar una sociedad que tenga igualdad, fraternidad y legalidad. Todos los conocemos, ¿no? Égalité, fraternité, todos hemos escuchado eso. Entonces ellos dicen, para eso vamos a derrocar al monarca, descabezándolo con sangre, ¿sí? Pero pues esa era su intención, sí. Y vamos a instaurar la democracia. Pero, dicen ellos, para superar, o sea, no podemos tener una democracia sin cambiar el modelo económico. Y el modelo económico que estaba era el feudalismo. Y ellos dicen, vamos a poner el capitalismo. ¿Y lo vamos a poner para qué? Para que nos ayude a instaurar ese mundo igualitario, legal y fraterno. Cuando Marx llega y analiza el mundo, dice, pero ¿dónde está la legalidad? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está la igualdad? Si es todo lo contrario. Él lo escribe en sus libros. Niños que usan los capitalistas porque sus manos son pequeñas para los telares que les volan las manos. Él dice, la acumulación originaria es una muestra sangrienta, o sea, una muestra muy cruda de cómo el capitalismo se instauró a punta de sangre, como él dice. Entonces, él dice, no es el sistema con el que todos soñamos, y no es el sistema con el que todos soñamos. Y por eso empieza a estudiarlo profundamente y llega al punto que tú dices, la plusvalía, que es el origen de eso. Entonces, los que somos de izquierda clásica, todavía consideramos que la relación entre trabajo y capitales, entre empleado y empleador, es la base de lo que tiene que cambiar en la sociedad. Las nuevas ciudadanías, que es lo que en Colombia se promueve mucho a través de, es lo que se llama el progresismo. Entonces vienen las luchas por las sexualidades, o las nuevas sexualidades, por el ambiente, por los animalistas, bueno, por todas estas cosas que son bienvenidas, que son válidas, pero que no pueden superar desde nuestra perspectiva la relación entre trabajador y empleado. Y te voy a decir por qué. Cuando Marx estudia el sistema, él dice, ¿qué cambia en los...? Bueno, eso creo que lo vamos a ver para más adelante. Pero el punto de lo que nosotros buscamos es, si tú eres un trabajador, tienes que venirte a la izquierda, básicamente. ¿Por qué? Porque en toda sociedad, Richie, el 95% de la gente es clase trabajadora. Y el 5%, por mucho, es clase capitalista. Un capitalista, ¿quién es? Es una persona que no trabaja y recibe un ingreso. ¿Sí? Tú puedes ser el gerente de Bancolombia, pero si a ti te toca trabajar todos los días y vives del salario que te paguen, tú eres un trabajador. Esa es tu condición. ¿Sí? Y ahí es si tú eres un emprendedor, ahí es donde desde ahí es donde se empieza a presentar, digamos, esa dicotomía, ¿no? Porque esa precisamente es una de las, claro. ese es uno de los cuestionamientos que más me atacan a mí, porque curiosamente han logrado, digamos, como transformar ese concepto para mentirle a la gente, para hacerle creer que es capitalista, porque es que uno escucha diciendo, no, es que yo soy de derecha, yo soy capitalista. Venga, pero ¿cómo así que capitalista? ¿Usted por qué es capitalista? No, es que yo tengo mi carro y mi casa y mi trabajo. No, pero eso no es ser capitalista. ¿Qué sí es ser capitalista? No, es que yo tengo mi negocio, yo tengo mi tienda, yo tengo mi restaurante. Entonces yo soy capitalista. No, pero eso no es ser capitalista, eso es ser eso es ser autoempleado. Mira, pasa lo siguiente. Cuando tú analizas, como lo hizo Marx, cuando tú analizas los sistemas, ¿sí? Entonces tú dices en el feudalismo que había, que no había en el esclavismo, que no había en el capitalismo. Entonces tú te pones a pensar, los capitalistas, como tú lo dices, dicen, ok, a nosotros nos interesa nos gusta la propiedad privada, el libre mercado, y no somos porque estamos en contra de la propiedad estatal. En el esclavismo y en el feudalismo existían propiedad privada, existía libre mercado y existía propiedad estatal. O sea,
eso no cambió con el capitalismo. Eso no es lo que lo define. Podemos crear otro sistema y mantener eso también. Eso nadie lo quiere quitar, para que nos quede claro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el mercado de esclavos era un libre mercado. Pues no desde el punto de vista del esclavo vendido, pero desde el punto de la dinámica de que yo compraba y vendía al esclavo que quería. ¿Sí? El señor feudal, el siervo, le daba su parte al señor feudal y iba al mercado libre a vender su producto. Eso no es lo que cambia. Lo que cambió en el capitalismo, lo que hace capitalismo, es la relación empleado-empleador. Que hay unos que poseen los medios de producción y hay otros que nos toca vender nuestra fuerza de trabajo. Es el único medio de cambio que tenemos. Pero yo tengo una pregunta cortica antes de que sigas. La ecuación de Marx es básicamente precio es igual a horas trabajo más plusvalía, ¿cierto? Esa vendría siendo la ecuación de Marx. Claro, el punto es este para ponerlo muy fácil. Todo trabajador tiene que entender y lo sabe, que es lo más chistoso de todo, que lo sabe. Y si tú vas a un lugar a trabajar y te pagan 1 millón, es porque tú en ese lugar de trabajo produciste 3, 4 o 5 millones. Sí. Si no, no te pagan. ¿Sí? Entonces, ese 3, 4, 5 millones, esa diferencia es lo que Marx llamaba plusvalía. Ahora, por eso, en el capitalismo el salario es a mes vencido. Porque tú llegas al lugar, produces la riqueza y luego de esa riqueza el capitalista coge un pedacito y te paga tu salario. Okay. Entonces, lo importante es que en el capitalismo el salario no se paga, se gana. El día que tú no produzcas el salario, te echan. Eso tiene que tener claro todo el mundo. Sí. Ahora, eso es una obligación del sistema. No puede ser de otra manera. Si al trabajador el capitalista le pagara más, pues se quiebra su empresa. Si le pagara igual, pues tal vez no crece y puede ser absorbido por la competencia. Solo puede pagarle menos. Eso es una condición necesaria, es obligatorio. Okay. Entonces lo que Marx dice, ese sistema no puede ser. Tenemos que hacer algo mejor. Tenemos que buscar un sistema que elimine la plusvalía. Porque en una frase muy famosa del profesor Wolf dice, en el esclavismo había plusvalía, se la quedaba el amo. En el feudalismo había plusvalía, se la quedaba el señor feudal. En el capitalismo hay plusvalía, se la queda el capitalista. El capitalista. Pero entonces ahí es donde está la pregunta, Andrés. Entonces, la ecuación de Marx es precio es igual a horas trabajo más plusvalía. Entonces, ¿cuál era la ecuación de precio de Smith? No, es que Smith, o sea, es que... Solo horas trabajo. Claro, porque lo que él decía es el precio se determina por el valor trabajo. Lo que Marx dice la riqueza se determina por el valor trabajo. Entonces, lo que Marx coge de Smith es, oiga, esa idea está buena, pero usted no la cogió por donde era, yo la voy a coger por donde era. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, es pero, como entonces en esa ecuación de Smith, ¿dónde queda el feudal y dónde queda el artesano? Que pues es el que posteriormente se volvió burguesía. Es siempre lo mismo, porque el trabajo del señor feudal era el que daba la riqueza el trabajo del siervo era el que daba la riqueza al señor feudal, el trabajo del esclavo era el que daba la riqueza al amo, o sea, era exactamente lo mismo, venía de ahí. El trabajo es lo que termina dando el valor en el sistema económico. Marx es el que lo lleva al otro nivel y dice, ahí es donde no solo está el valor, sino la sociedad oligárquica que nos domina y que nos va a dominar. Porque él dice, todo capitalista lo que tiene que hacer es explotar al trabajador. Y entre más lo explote, más plusvalía va a crear. Sí. Y entre más plusvalía pueda crear, más rico va a ser. Y entre más rico va a ser, más competencia, o sea, puede destruir a su competencia. Y cuando destruye su competencia va a llegar a la situación ineluctible de todo sistema capitalista, que es el monopolio. Entonces, lo que dice Marx es, el capitalismo, en términos que los ciudadanos entiendan, el capitalismo nadie monta una empresa para ofrecer un bien o servicio. Todo el mundo monta una empresa para hacer plata. Para hacer plata. Sí, sí, claro, pues ese es el concepto básico, ¿no? El bien o servicio es el medio para hacer plata. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que él dice es, el capitalismo es la creación de plusvalía. ¿Para qué? Pues para enriquecer y acumular. ¿Con qué objetivo? Con expandirnos más. Entonces, él decía, por eso, en la sociedad capitalista, cada vez los ricos van a ser más ricos y cada vez los pobres van a ser más pobres. Y la gente le decía en esa época, no, usted está equivocado, usted está loco, eso no va a ser así. Y bueno, hay que admitir que en el mundo de hoy él tuvo razón, cuando nadie más le quiso dar la razón. Entonces, pero mira, Andrés, por ejemplo, digamos aquí en los comentarios alguien escribe, un tal Daniel escribe,
Por eso Marx se murió esperando a que ocurriera la revolución en Reino Unido, país industrializado, y jamás ocurrió. La verdad es que los salarios reales aumentaron y que en realidad sí mejoraron la vida. Los salarios, de hecho no era tanto Reino Unido donde quería llevar la revolución, él siempre propuso que fuera en Alemania. Pero que los salarios suban no quiere decir que elimine la plusvalía de la explotación. Por supuesto que es válido que los salarios suban, y de hecho nosotros estamos en esta lucha de que el salario mínimo empiece a subir al 20% anual, que es algo justo y que podemos hablar de todas las ventajas que tiene, y los análisis teóricos de que no genera daño en la economía, sino que la mejora. Sí, pues de hecho así fue que creció Estados Unidos, ¿no? El otro día yo estaba leyendo un apartado de Piketty y ese tipo de cosas. México lo está haciendo ahorita. O sea, México duplicó el salario con López Obrador y es tal vez la mejor situación económica que ha tenido el país en muchísimo tiempo. Entonces, que el salario mejore, que el salario suba, que el salario crezca, no elimina la situación de plusvalía. Mejora la situación y es válido, claro, eso es lo que llama la socialdemocracia, el estado de bienestar, y todo eso son iniciativas desde la izquierda que son válidas, pero se ha demostrado que se puede ir mucho más allá y se puede crear un sistema donde no haya plusvalía, que sea económicamente incluso más efectivo, más productivo que el capitalismo actual. Pero bueno, eso supongo que lo iremos explorando. Pero mucho cuidado, porque entonces nos empiezan a decir socialistas, porque eso es lo único que saben decir donde nos escuchen diciendo eso, ¿no? Pero yo creo que ese es el gran error de la izquierda de hoy. Y es, si tú te das cuenta, y lo podemos poner en términos políticos de acá, de Colombia hoy, lo único que tiene que decir Uribe para ganar una elección es: voy a derrotar al comunismo. Sí. Entonces ellos crearon un monstruo, ellos crearon un miedo, un diablo que ellos van a vencer como ángeles heroicos. Y ese es el gran error de la izquierda moderna, que le comió ese discurso a la derecha. Entonces salen diciendo: no, es que nosotros tampoco somos socialistas, no tampoco somos comunistas. En muchos sí lo somos. Por la definición histórica sí lo somos, y hay algunos que lo somos más que otros, pero en muchos sí lo somos. Déjame darte un dato, y si tú quieres, expandimos más eso. En el 2016 se hizo una encuesta brutal en Rusia, en la Rusia hoy, que es zarista. O sea, Putin no es nada, o sea, él sí no es comunista en nada, él es capitalista a morir, él es oligárquico, él es zarista. O sea, él de hecho no le gusta la Unión Soviética, le gusta el régimen de antes, que era el de los zares. Le hicieron una encuesta a Rusia masiva y cerca del 70% dijo añorar la Unión Soviética. ¿Sí? Y te doy otro dato. En el 90 se hizo un referendo. Esto lo encuentran en internet, ¿no? O sea, no es que tengan que ir a buscarlo en una biblioteca. Esto está en internet, lo que yo te estoy contando. En 1990 se hizo un referéndum masivo en la Unión Soviética, incluyendo los territorios que luego fueron sacados de la Federación. Le preguntaron a la gente si quería que se cayera la Unión Soviética. Y ellos dijeron, más o menos el 70% dijo que no, que ellos querían seguir a la Unión Soviética, que lo que querían eran algunas reformas, algunas mejoras, pero bueno, ¿qué país no quiere reformas y mejoras? ¿Sí? Claro. Te paso otro dato. En el 82, la CIA hizo un estudio, esto está también en internet, está en El País de España, lo encuentran, esta noticia. En el 82, la CIA hizo un estudio de cómo podían, pues, embargar, afectar, destruir a la Unión Soviética. Y llegaron y le dijeron, el resultado de ese estudio fue: la Unión Soviética es autárquica, es decir, es capaz de producir todo. Nosotros a ellos no la podemos bloquear, porque cosa que le bloqueemos, ellos son capaces de producirla. Imagínense la capacidad productiva de ese país. Ya es que llegó a ser la Unión Soviética el segundo o tercer economía del mundo, ¿sí? Llegó o sea, el Sputnik, que fue el padre de toda de esta revolución de telecomunicaciones, nació de ahí. O sea, los primeros que pusieron un satélite fue la Unión Soviética. La primera mujer en la órbita espacial fue una soviética. El primer hombre fue un soviético. El primer celular fue allá. El primer internet fue allá, como lo investigó Le Monde Diplomatique. Entonces, si tú escuchas la Unión Soviética desde el lado de su contrincante, pues obvio que vas a escuchar lo peor. Eso es como preguntarle a un hincha del Real Madrid qué le parece el Barcelona, o que si nosotros nos enteráramos del Barcelona escuchando solo los hinchas del Real Madrid. Pero decir que la Unión Soviética fue un fracaso es absolutamente alejado de la realidad.
¿sí? Entonces la izquierda se esconde de eso y le da miedo y decir, no, no somos comunistas. Y es que nadie tiene por qué serlo, pero tampoco nos tiene por qué dar miedo y tampoco nos tiene por qué ofender. Dicen, y por eso personajes como Rusarín, como Diego, que empiezan a destapar esta revisión de esta historia, se empiezan a volver a ser tan famosos, porque se dan cuenta que en época de Guerra Fría, pues es evidente que de este lado nos van a mostrar el otro como si fuera lo peor. Aquí en Bogotá lo vivimos, Richie. ¿Cómo fue la prensa de la época de Gustavo Petro en Bogotá? Como si Bogotá se estuviera volviendo una catástrofe, como si Bogotá estuviéramos todos muriéndonos, como si Bogotá fuera lo peor. Y los que vivimos en Bogotá sabemos que no fue así. ¿Sí me entiendes? Sí. No fue así. Entonces, ese miedo lo tenemos que quitar y tenemos que, es lo que estamos haciendo acá, es lo que estamos haciendo contigo. Y te agradezco mucho que nos dejes este espacio. Podemos hablar de estas cosas, no estoy diciendo a la gente que se vuelva marxista, ni comunista, ni socialista, ni nada, pero que le quitemos el miedo es un avance enorme, porque podemos entonces tener un debate serio sobre el asunto, ¿sí? Y podemos hablar de estas cosas, enriquecer a la clase trabajadora, que es nuestro objetivo en la izquierda tradicional. Es nuestro principal objetivo, que la clase trabajadora no siga explotada. Y quien promovió eso, quien generó todos esos movimientos, en gran parte fue Marx. Mira que pasó, tú sabes que, tú estás muy informado, visto lo que pasó en el 2007-2008 en Estados Unidos, la gran debacle de hipotecaria de ese país, una crisis económica. Lo de la película del Big Short. Exactamente, la película de Big Short. Eso fue una desgracia que Paul Samuelson, ¿sí?, que es el papá de todos los economistas de los que hemos hablado acá, de Stiglitz, de Piketty, o sea, Paul Samuelson es el papá de los líderes económicos modernos, hizo una frase que fue brutal y que debimos haber pegado en todo el mundo, y dice, esa caída fue al capitalismo lo que la caída de la Unión Soviética fue al comunismo. Es decir, Richie, ningún sistema es mejor que el otro en sí. Es lo que se puede buscar, o sea, lo que se puede hacer con ellos. Son herramientas que están para ellos. Si tú eres un banquero colombiano, si tú eres Luis Carlos Sarmiento Angulo, evidentemente que es tu obligación defender ese sistema. ¿Sí? Es lógico. Yo eso lo admito. Pero si eres un trabajador, este es el que nosotros tenemos que defender. Con todas las variantes que hay, porque hay muchos socialismos, ¿sí? Tú puedes decir que lo que pasa en los países nórdicos europeos es una versión del socialismo. Sí, lo es. O sea, es que una sociedad que tiene educación pública gratuita, que tiene educación gratuita, ¿sí? Que proteja a los niños desde la infancia hasta la edad adulta para que sean ciudadanos honorables y productivos. Yo te estaba contando lo de que tengo un cubanito, que entonces yo le estaba diciendo que las bondades del falso capitalismo con los bancos, digamos, manipulando el gobierno y manipulando las leyes y manipulando la información y generando esa crisis tan terrible del 2008 en Estados Unidos, o los Panama Papers, digamos, donde los súper ricos se esconden plata en paraísos fiscales. Y entonces la respuesta que dio el tipo en un video, si quieres ahorita te pongo el fragmento para que todos nos caguemos de risa, es que llega y dice, eso es culpa del socialismo, Richie, eso es culpa del socialismo. O sea, imagínate, los bancos de Estados Unidos y Wall Street son socialistas y fueron los que crearon eso. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, como te decía antes, en todos los sistemas económicos que hemos conocido hasta el día, había Estado, había propiedad privada, o sea, eso no cambia en nada. ¿Qué es lo que pasa? Y desde mi perspectiva, o sea, el capitalismo es uno y es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú lo analizas, Richie, y miramos lo que estábamos diciendo de Marx, o sea, todo capitalista tiene el objetivo de producir lo más barato posible, sí. ¿Cierto? Eso quiere decir explotar al trabajador, explotar la naturaleza, explotar la sociedad, ¿sí? Si tú vas a producir y tienes que contaminar el agua, pues la contaminas. Si vas a producir y tienes que volarle el Amazonas, pues vuelas el Amazonas, claro. ¿Sí? Eso es el capitalismo. Pero al mismo tiempo, y he aquí el punto, que es lo importante, tienes que vender lo más caro posible. Es decir, estafar al consumidor, ¿sí? Aquí no me venga nadie el cuento que si tú pones una hamburguesería y puedes vender la hamburguesa en 1 millón, todo el mundo te va a felicitar porque eres el mejor capitalista del mundo, ¿sí? Entonces, si ese es el origen, pues evidentemente la sociedad que emerge de ahí no es la ideal. Eso es lo que Marx llamaba el materialismo histórico. La forma de producción define la sociedad en la que vivimos. Y no puedes definir una sociedad
explotadora y esperar que sea una sociedad democrática, se vuelve una sociedad oligárquica, ¿sí? Y por Entonces, eso es que les por ejemplo, encanta, y por eso es que les encanta el concepto de, por eso es que les encanta ese concepto de que si medio se llega a nombrar, digamos, algún aspecto de que el gobierno entre a regular precios, comunistas, socialistas, porque que no, el gobierno tiene que tener el gobierno claro, tiene que claro, pero tenerla. mira una cosa, Y es pero mira una irónico. cosa, Pero pero mira una cosa, y es irónico que curiosamente se la pasan diciendo que el capitalismo, una de las cosas que más, por las cuales más lucha, es por la mínima intervención del Estado. Pero curiosamente las organizaciones capitalistas y las grandes empresas lo que más hacen es amañar al Estado, hacer lobby, sobornar, meter plata en campañas para que el Estado intervenga lo más posible a favor de ellos. claro. No sé si me estoy equivocando o No, si va por ahí la cosa. estás dando con el punto que es, el neoliberalismo como tal se fundó no para desaparecer el Estado, porque ningún Estado ha desaparecido, es para monopolizarlo. Lo que ellos quieren es que el Estado no nos dé salud, no nos dé educación, no nos dé buenas vías a los demás, pero ellos quieren que el Estado les funcione a ellos perfectamente. Cuando se cae un banco, que lo rescate. Cuando necesitan que les apoye un emprendimiento, que los apoye. Es que El mira una subsidio cosa. a la gasolina, el subsidio para los pobres que no tienen que comer, subsidio malo. El Mira subsidio lo de que la está pasando. gasolina, el Fondo de Estabilización de los combustibles, subsidio bueno. Exacto. Agroingreso seguro, subsidio bueno. Lo que pasa Subsidio es que bueno, lo sí, pillaron, pero ellos lo consideraron un subsidio bueno. claro. Entonces ellos lo que quieren es el Estado para ello, para seguir en el modelo de poder explotar más y poder estafar más, porque esa es la base del sistema y nadie, o sea, nadie puede estar en contra de eso. Quien no entienda que eso es así, pues está absolutamente desubicado. Entonces lo que llega a la izquierda es a decir, vamos a cambiar eso. Pero desde mi punto de vista, como lo hace la izquierda moderna, está bien, pero es absolutamente insuficiente, que es decir, vamos a cobrar los impuestos. Yo creo que lo que debe cambiar es la relación, lo que los economistas llaman la relación social de producción, es decir, el modo en que la riqueza se produce y se distribuye, porque la mayoría de la riqueza se produce y se distribuye a través de las empresas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le cobras un impuesto alto a las grandes capitalistas? Pues que le estás poniendo un costo a su acumulación de riqueza, pero no estás evitando la acumulación de la riqueza. Ok. ¿Sí? O sea, si tú le cobras hoy 10 billones de pesos a Sarmiento Angulo, por decir algo, pues él el otro año los va a volver a producir, porque el sistema no cambió. Y el otro año los va a volver a pagar. ¿Sí me hago entender? Sí. Él sigue manteniendo ese poder. Lo único que estás es como por eso, Richie, como tú estás bien informado, has visto que muchos capitalistas en el mundo dicen, queremos que el Estado nos cobre más impuestos. Eso es pura propaganda. Si ellos quisieran pagar más impuestos, pues lo único que tienen que hacer es pagarlos. Pues que aquí nadie le, o sea, si usted quiere pagar más impuestos, usted los paga y ya. Pero ninguno acepta o da como bienvenido, por ejemplo, la revolución sindical que está pasando en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos Amazon, Google, McDonald's, todos están, Starbucks, todos están viendo cómo sus empleados dicen, no nos mamamos más esto, vamos a montar un sindicato. ¿Y qué ha pasado con esa gente montando un sindicato, Rich? Han logrado mejorar las condiciones laborales, han mejorado condicionar las horas de trabajo, han triplicado los salarios. Eso es un cambio del modelo de producción absolutamente brutal, que es el que nosotros proponemos dentro de todo. Y se puede llevar más un poco más allá a través del cooperativismo. Entonces el Estado es un elemento que está para un lado o para el otro, ¿sí? Que debería ser funcional a la ciudadanía en general, porque ha demostrado ser, digamos que podríamos hablar de lo que es una tesis que yo siempre he manejado y que defiendo mucho. Cuando llega Keynes a la existencia, él dice, hay una teoría de valor-Estado, es decir, el Estado puede crear valor. ¿Por qué los neoliberales o los nuevos capitalistas odian tantísimo el Estado? Porque saben que es una herramienta que usada en beneficio de la sociedad cambia totalmente la dinámica. Por eso lo quieren solo para ellos, para que solo proteja su riqueza. Por eso dicen, el Estado solo para los militares, o sea, para las fuerzas militares y para la justicia, porque eso es lo que ellos necesitan del Estado. Ellos no necesitan educación porque la pueden pagar. Ellos no necesitan alimentación porque la pueden pagar. No necesitan salud porque la pueden pagar, pero no pueden pagar la justicia, no pueden pagar las fuerzas militares. Y por eso sí dicen, ahí el Estado sí.